estamos saliendo por algunos lugares, nos damos cuenta que cuando mencionamos a Perú siempre la gente tiene una buena respuesta, siempre la gente tiene buenas palabras, porque realmente el Señor ha levantado nuestra nación en el ámbito espiritual cristiano para poder ser de bendición a nuestras ciudades, a nuestro país, pero también a otras naciones. Y damos gracias a Dios por ello, Dios lo ha hecho. Estamos agradecidos de que Perú es una tierra bendecida. Si nos pusiéramos a comparar las cosas de Perú con otras naciones y ver qué bendición es haber nacido y qué gracia es que estemos en este Perú, es realmente maravilloso. Bueno, tal vez algún día, así a modo de ilustración, vayamos viendo algunas cosas, pero gracias a Dios por habernos permitido y haber diseñado nuestra vida para nacer aquí. No estamos por casualidad en el Perú. Sí saben eso, ¿verdad? No somos un accidente peruano. Dios planificó nuestras vidas para estar aquí en esta nación, ser bendecidos, conocerle, crecer y llevar su palabra también por todo lugar conforme a su propósito. Así es que gracias a Dios que hemos podido en esta mañana cantar este precioso himno nacional. Yo creo que los cristianos lo cantamos, no importa si no entonamos bien, pero lo cantamos de corazón. Y este himno nacional tiene mucho que ver también con Dios, con su bendición. Y en este himno se menciona al Dios de Jacob, a ofrecer a Dios nuestra nación. Entonces los cristianos sabemos de eso y creo que lo cantamos realmente con mucha más convicción que solo por ser el hecho de haber nacido en el Perú. Gracias a Dios por ello. Pero realmente lo cantamos de corazón a raíz de lo que encierra también la letra en cuanto a nuestro Dios. Le rendimos al Dios de Jacob, dice, ¿verdad? Entonces el Dios de Jacob es nuestro Dios, pues el Dios de nuestra salvación, el Dios de ese pacto nuevo en el cual hoy somos también bendecidos. Así es que felices por ello, felices y agradecidos a Dios también por la oportunidad con mi amada esposa, la pastora Kelita, de haber llegado hasta aquí, por la fidelidad de Dios, porque Dios es bueno. Él es muy bueno y por los principios que hay en la palabra que nos permiten estar aplicándolos a nuestra vida para poder avanzar. Porque sabemos que en el matrimonio, que es lindísimo de verdad, porque Dios lo ha diseñado así. El matrimonio no es un campo de batalla, no es un jardín lleno de espinas, no, tiene sus cosas maravillosas, buenas. Ahora tenemos que ir creciendo en muchas cosas dentro de nuestro matrimonio, pero ahí está Dios siempre fiel. Con su palabra, con su espíritu, la sangre de Cristo obrando a nuestro favor para superar cosas, para avanzar, para poder realmente con nuestras vidas honrar esta maravillosa institución que se llama el matrimonio. Que sabemos que al salir del corazón de Dios no ha sido un error. Nunca veamos el matrimonio como un error. El matrimonio es la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Pero si llegamos a un tiempo de nuestra vida en matrimonio es por la gracia del Señor. Amén. ¿Cuántas parejas pueden decir eso? La gracia de Dios nos sustenta, nos sostiene, nos anima a través de su perdón, de su fidelidad. Permite que vayamos avanzando, pues, y bueno, ya hemos recorrido buen trecho. Y todavía falta más, pero queremos seguir siendo de inspiración y gracias a cada uno por las expresiones, por las buenas palabras, por el reconocimiento. No somos perfectos como todos lo dicen, pero estamos siendo perfeccionados por el Señor. Pero gracias por sus corazones, por sus palabras, para recibir de nosotros en realidad lo que Dios ha puesto en nuestra vida para bendecirlos. Así es que estamos felices también por eso. Gracias a Dios, son una familia maravillosa, una iglesia bendita. Y estamos felices de estar compartiendo juntos el llamado de Dios y el ministerio también para servicio de nuestro Padre bueno. Amén. Gracias al Señor que le está edificando siempre su iglesia. Gracias a Dios porque, bueno, el domingo que hemos retornado acá al culto, estábamos súper emocionados con la bienvenida, con los cartelitos y, bueno, yo no olvidé, sino que se me pasó. Entonces, el agradecer al Señor por la vida de quienes han estado compartiendo la palabra de Dios, ministro Raúl, ministro José, que hoy está de viajecito por ahí, que el Señor a través de sus vidas y el ministerio que les ha dado en la administración de la palabra ha sustentado y ha edificado la iglesia.
He estado compartiendo con varios hermanos en estos días y están muy agradecidos a Dios de la palabra que han traído durante el mes de la familia. Han sido tocadas sus vidas, impactadas sus vidas por la palabra de Dios y han tomado decisiones correctas. Porque uno puede estar en una situación difícil, aún de desobediencia, pero al tener contacto con la palabra de Dios es bueno, con la sabiduría que ya Dios nos ha dado, tener actitudes correctas y responder también a la palabra de Dios. Así es que Dios ha sido bueno y gracias, ministro Raúl, por dar su tiempo también para bendecir al cuerpo de Cristo con la sabiduría de Dios. Realmente agradecidos porque trazan bien la palabra de Dios y nuestra iglesia está creciendo en el propósito del Señor. Amén. Fueron bendecidos, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Gracias al Señor entonces por todo ello y vamos a seguir adelante en el propósito de nuestro Padre. Bueno, hoy es día de celebración, es día de libertad, es día de fiestas patrias y entonces, bueno, pues vamos a tener que ocuparnos de la libertad. ¿Cuántos quieren oír acerca de la libertad? Qué bueno es ser libres, qué bueno es estar en un país donde hay libertad. En términos de gobierno, en términos naturales, no es perfecto el asunto, hay una democracia, pero vivimos en cierta libertad y la libertad, ese tipo de libertad también es bueno, nos gusta, no estamos bajo dictadura, no estamos bajo opresión, no estamos confinados bajo gobiernos como hay en otros lugares del mundo que tienen a la gente ahí controlada y que no son libres ni para hacer una alabanza a Dios, ni para trabajar libremente, ni para nada de eso. Pero gracias a Dios porque aquí en Perú tenemos esa libertad. Entonces apreciamos la libertad. Perú es una tierra bendecida, una tierra libre. Sabemos de lo que ha pasado con nuestra nación en cuanto a la libertad. Hemos tenido años de estar bajo algún yugo, alguna esclavitud, algún dominio por la gente española. Sabemos de todo eso. Pero gracias a Dios por don José de San Martín. ¿Cuántos lo han conocido a don José de San Martín? No digo, no somos tan de ese tiempo, pero por historia, pues sí, hemos aprendido de él, ¿no? Él proclamó la independencia del Perú. ¿Cuándo? ¿Cuándo, iglesia? Un 28 de julio de 1821. ¿En dónde? En la Plaza Mayor de Lima. Y ahí, pues, habló unas palabras preciosas en cuanto a la libertad. ¿Qué dijo José de San Martín? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan? A ver, desde este momento, dijo alguien emocionado, desde este momento, el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Ven, Dios también metido en el asunto de la libertad y de la proclamación. Dios ha sido tan bueno con nosotros. Ahora, más tarde, en la famosa batalla de Ayacucho, que fue en diciembre de 1824, entonces ahí ya se lleva a cabo la capitulación de la independencia, la libertad del Perú y de toda Hispanoamérica en realidad. Y bueno, pues ya podemos vivir lo que fue la proclamación. San Martín proclamó, Ramón Castilla estuvo ahí en el ejército libertador y entonces en la batalla de Ayacucho pues ya se selló, como se dice, la independencia de nuestro Perú. Entonces experimentamos esa clase de libertad. Otra libertad también, ya que mencioné a Ramón Castilla por ahí, se dio cuando en el Perú se dictó libertad para los indígenas y los esclavos. Los indígenas tributaban mucho para el gobierno de su trabajo y había esclavitud. Y entonces don Ramón Castilla, ustedes también son conocidos de él, entonces él proclamó también libertad para los esclavos. Y de ahí en adelante ya no ha habido esclavitud en el Perú. Oficialmente ya en el Perú no hay un grupo de gente que digan ellos son esclavos y tienen que estar bajo un amo y tienen que hacer todo lo que el amo les diga y todo eso. Ha sido abolida la esclavitud. Todas esas libertades son buenas. ¿Cuántos dicen amén? Ser libres es bueno. Vivir en un país libre es bueno. Pero como siempre decimos, hay una libertad mucho más alta.
mucho más importante, mucho más valiosa. Es la libertad que todos nosotros, los hijos de Dios, hemos recibido, libertad espiritual, libertad del pecado, libertad de la muerte eterna, libertad de la maldición. Todo Dios lo ha hecho. Dios nos ha librado, no nos ha permitido solamente vivir en un país libre, sino nos ha dado una libertad más valiosa, una libertad que tiene trascendencia eterna. Nos ha libertado de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la ley, de la esclavitud de la muerte eterna. Hemos sido libres de eso, de maldiciones, por causa de Cristo, por su preciosa sangre. Él derramó su sangre para liberarnos, para santificarnos, para justificarnos. Su sangre ha sido derramada como propiciación por nuestros pecados. La preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario y presentada en el propiciatorio celestial ha calmado la justa y santa ira de Dios. De tal manera que hoy tenemos paz para con Dios a causa de la sangre preciosa del Cordero. Tenemos paz para con Dios. Dios ya no está enojado con nosotros, no está airado con sus hijos. Dios tiene una ira justa y santa contra el pecado. Pero Cristo pagó por nuestros pecados, llevó sobre Él nuestras maldiciones. Y nosotros, los hijos de Dios, estamos redimidos, estamos libres, iglesia, de la condenación, del pecado, de la ley, de la muerte eterna, a causa de la obra de Dios por medio de Cristo. Esta es la libertad más grande que tenemos. Podemos disfrutar de la libertad en términos naturales, pero esta libertad recibida en Cristo, libres de la condenación, de la muerte eterna, de las maldiciones, del pecado, porque el pecado ya no se enseñoreará más en nosotros, porque Cristo lo llevó en la cruz y nosotros podemos ser capacitados por creer en Cristo, por el poder de la palabra, del Espíritu, para vivir vidas agradables a Dios. Hemos sido libres de ser esclavos del pecado. En nuestro crecimiento seguro fallamos, seguro que pecamos, pero no tenemos una práctica, un estilo de vida pecaminoso. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es importante, porque vamos creciendo y siendo perfeccionados y tenemos la preciosa sangre que nos limpió, nos libró y hoy nos sigue limpiando para la gloria de Dios. Es una sangre que hoy tiene vida, una sangre que hoy clama, una sangre que para nosotros significa, al estar presentada por Cristo en la presencia de Dios, misericordia, compasión, perdón, favor. Eso es lo que la sangre de Cristo sigue haciendo por nosotros. Y la sangre derramada por Jesús en la cruz del Calvario nos ha dado esta libertad maravillosa, mucho más alta e importante que la libertad natural de la cual podemos disfrutar. El mundo tiene sus conceptos acerca de la libertad. Ahora nosotros, dice la Escritura, que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, ¿verdad? Sabemos esa palabra. Quiere decir que nuestro concepto de libertad como hijos de Dios no está determinado por el concepto que el mundo puede tener de la libertad. Si el mundo dice que la libertad es así, hago todo lo que quiero, lo que me gusta, lo que me place, lo que me parece y no importa con tal que no haga daño a los demás, y la gente puede pensar que eso es libertad, pues para nosotros ese no es un concepto válido. El concepto válido de la libertad nos lo da la palabra de Dios y lo aprendemos aquí en la iglesia. Porque la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Porque realmente en la iglesia, por la palabra de Dios, entendemos los conceptos de una manera correcta. En el mundo la palabra amor se usa de cualquier forma en este tiempo. La gente no dice yo amo a un mendigo, yo amo a una persona que está mal, que le puedo ayudar. Dice yo amo al gato, yo amo al perro, yo amo al loro. Hoy aman hasta los ratoncitos, a todas las mascotitas y lo demás. Se usa el término amor desvalorizado realmente, ha perdido el sentido. Pero en la iglesia aprendemos lo que es el amor. Aprendemos qué es el amor de Dios, cuál es el amor que hoy nosotros tenemos y qué es lo que tenemos que hacer con ese amor. Entonces, en cuanto a la libertad, es exactamente lo mismo. Aquí en la iglesia, como hijos de Dios, nosotros podemos aprender y entender con la sabiduría de la palabra cuáles son los conceptos de la libertad conforme al propósito y a la voluntad de nuestro Padre bueno. Pero ¿qué dice el mundo de la libertad? Yo tengo algunas
definiciones que anoté en cuanto a lo que para el mundo es la libertad. Por ejemplo, una de ellas dice que es la facultad natural del hombre para actuar a voluntad, sin restricciones. Bueno, para el mundo ser libre es no tener restricciones de nada y en nada. Hacer todo lo que le parece, sea bueno, sea malo, sea edificante o sea destructivo, pero para el mundo la libertad es hacer todo sin restricciones, solamente respetando una propia conciencia, que en el caso del mundo es una conciencia que está entenebrecida, que está cauterizada, con tal de alcanzar una plena realización. En el mundo la libertad es así. Es una facultad y un derecho de las personas para elegir de manera responsable, entre comillas, su propia forma de actuar dentro de la sociedad. La libertad en el mundo es una posibilidad que se tiene para decidir por sí mismos cómo actuar en las diferentes situaciones que la vida presenta, pero a la conveniencia de la propia persona. Así se cataloga en el mundo la libertad. Ahora, estas definiciones pueda que tengan algo bonito, que suenen medio bueno, que puedan ser respetables, pero vemos que aún estas definiciones en el mundo, definiciones de la libertad que acabamos de ver, en la práctica pues realmente no se cumplen. ¿Por qué? Porque el hombre está con una naturaleza caída, el hombre en el mundo está perdido, el hombre en el mundo es egoísta, por lo tanto no va a usar bien aún esa libertad que ellos definen como nosotros lo hemos escuchado esta mañana. Un mundo caído no va a usar la libertad de la manera correcta. Entonces, la libertad en el mundo se convierte en un aliado para hacer y dejar de hacer cualquier cosa. Se convierte en una excusa, por ejemplo, del conformismo. Hay gente que en el contexto de su libertad elige ser libre, no esforzarse para nada, estar ahí en un hogar siendo como un parásito absorbiendo todo de los padres de la familia, y deciden ser ociosos, perezosos y en su libertad, y a veces pensando en que esa persona eligió así porque le parece o le gusta esa vida. La gente y la familia aún puede apoyar eso, pero no está bien. Aquí la libertad ha sido tomada como una excusa para ser conformistas, y ese es un sinónimo más bien de pasividad y de holgazanería, podemos decir así, de ociosidad. Pero es tomada así la libertad. También es tomada la libertad por los llamados hedonistas. El hedonismo es una doctrina ética que tiene que ver con el placer. El hedonista vive para disfrutar de los placeres que la vida le puede dar. Esa es la esencia de la doctrina hedonista. Entonces muchos toman como excusa la libertad para practicar el hedonismo. Los hedonistas dicen pues que uno tiene que hacer tanto como uno quiera y tanto como uno pueda. Porque una libertad limitada dicen que no es libertad. Bueno, esa es su manera de pensar. La libertad es tomada como una excusa entonces para hacer lo que a uno le place en cualquier área de la vida. Cualquier cosa que tenga que ver con el placer. También hay libertad que se toma para ser irresponsables. La gente piensa que lo que siente, dice y lo que quiere es parte de su derecho. Pero no piensan que el hacer todo lo que les gusta y lo que quieren es un arma de doble filo. Porque al final de la historia hacen lo que quieren, van por donde quieren, no les importa nada. Pero su vida, su cuerpo mismo, sufre las consecuencias de sus libertades o de que ellos o cómo ellos usan la libertad. Pero todo lo que estamos viendo es la libertad en el mundo, cómo se ve, cómo se usa. Y contradictoriamente a lo que se cree, esta libertad de la persona se convierte en una esclavitud. Son esclavos de su libertad. Esa es una frasecita que tenemos que meditarla, pero le vamos a encontrar sentido. La gente sin Dios que no sabe usar la libertad es esclava de su propia libertad. Porque mientras la libertad es ilimitada, la gente hace todo lo que quiere, esa libertad va a ser imposible de ser satisfecha. Siempre la gente va a querer ir por más, por otro lado, buscar más para sí mismo. Entonces se convierte, como decimos, en esclavos de esa propia libertad. Se cae en un círculo de dependencia de hábitos, acciones, palabras, pensamientos. Y esta es una forma paradójica de volverse esclavos
de esa libertad. Esa libertad también es alimentada de tiempo y de energía de la persona, porque en su libertad eligen cosas que no van con el propósito y el diseño de Dios para su vida. Eligen malgastarla en cosas que no les benefician, que son dañinas y destructivas, llámese vicio, alcohol, drogadicción, inmoralidad, este tipo de cosas. Entonces eso trae un gasto a la vida de las personas. Y en esa libertad sus vidas son dañadas. Y el final, pues, es un final lamentable. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar? Seguro que sí, porque finalmente en el año 2000 se convirtió a Cristo, pero antes era un cantante secular que tenía una canción muy conocida. Estoy hablando de Iván Cruz. ¿Cuántos de ustedes han oído de ella? ¿Sí? ¿Cuántos han dicho salud ahí con... Ahí no síganme. Bueno, pero esa es historia. Ese es tiempo pasado. Bueno, Iván Cruz decía, él compuso una canción que es El Vagabundo, ¿no? Y el vagabundo ilustra realmente cómo el mundo toma la libertad en la práctica. Yo no he cantado esa canción, la escuché, solamente una frase. Yo a veces hacía mención de déjenme vivir mi vida porque yo no soy malo con nadie. Ahora, si no has cantado, pero por lo menos has pensado como Iván Cruz en algún tiempo de tu vida. Este es el mundo, como ve la libertad. Él decía, pues déjenme vivir mi vida, yo no soy malo con nadie. Con tal que no le haga mal a nadie, yo puedo hacer lo que quiero, lo que me place, lo que me gusta. Pero eso es teórico, porque en la práctica, si tú tienes un hogar y haces lo que te da la gana y te metes a la borrachera, afectas a tu esposa, afectas tu hogar, afectas la comida, afectas la educación, ¿no es cierto? Haces daño. Pero la gente engañada, Iván Cruz decía, déjame vivir mi vida, yo no soy malo con nadie. Soy borracho, soy perdido, mujeriego, bandido. Yo vivo en mi mundo, dice, soy vagabundo. Mi vida a nadie le importa. Déjenme, soy libre. Bueno, eso es como en el mundo se ve la libertad. Hago lo que quiero, hasta donde quiero, que nadie me diga nada. Es mi vida, golpeándose el pecho. Es mi vida, nadie tiene que meterse. Bueno, eso tiene sus consecuencias. Es una libertad en el mundo que no tiene que ver con la libertad que Dios nos da como sus hijos. Entonces, habiendo visto la libertad en el mundo, ahora vamos a entender la libertad cristiana. Amén. ¿Cuántos quieren oír de la libertad cristiana? Bueno, en Gálatas capítulo 5, verso 1, vamos a ver algunos versículos y vamos a ver en esencia este pasaje que vamos a ver de Gálatas 5, algunos versículos nos muestran la libertad que Dios nos ha dado de la esclavitud de la ley. Nos recuerdan que hay que vivir por la gracia de Dios, que la mejor forma de vida que tenemos que elegir los cristianos no es esforzarnos en cumplir la ley, sino en depender de la gracia de Dios para vivir como sus hijos y para expresar al Cristo que vive en nosotros. Como Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces el camino que Pablo está trazando, porque los Gálatas se habían desviado de la gracia y habían tratado, influenciados por maestros judaizantes, de volver a la esclavitud de la ley, él escribe esta carta a los Gálatas y este pasaje está centrado en el hecho de la libertad que Dios nos ha dado por medio de Cristo. Gálatas capítulo 5, los primeros versículos del 1 al 9, luego el verso 13, por donde también llegaremos. Entonces, en este pasaje, ¿qué nos dice la Escritura? Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahora, este mismo versículo, en otras traducciones, lo voy a leer porque aquí se introduce una palabra que es importante y tiene que ver con el contexto mismo del pasaje. La Biblia de las Américas traduce así. Dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Para la libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Ahora, estas otras versiones que voy a leer nos enseñan
¿Qué es el yugo de esclavitud que contextualmente habla el pasaje? En la Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. El yugo de esclavitud contextualmente es la ley. Esta traducción ha puesto la palabra correcta, viendo el contexto. El yugo de esclavitud al cual se está refiriendo el apóstol Pablo es a la ley. Dice: no se esclavicen de nuevo a la ley. Finalmente, la traducción del lenguaje actual también utiliza ese término y dice así: Jesucristo nos ha hecho libres, gloria a Dios. Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad que han recibido en Cristo. La libertad que ha sido dada por la gracia de Dios. La libertad que está expresada completamente y fielmente y finalmente en Cristo Jesús. No abandonen esa libertad que la han recibido por la gracia de Dios. Y dice: ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. Entonces tenemos que entender la libertad cristiana. El base y fundamento de la libertad cristiana es la ley. Y para que podamos vivir el estilo de vida que Dios quiere siendo ya cristianos, agradarle a Dios es precisamente teniendo como fundamento la gracia de Dios, ya no la ley, ya no nosotros mismos, ya no nuestros esfuerzos, sino la gracia de Dios. Por eso me gusta la traducción del lenguaje actual, dice: Jesucristo nos ha hecho libres, Él nos ha hecho libres de verdad. ¿Quién nos ha hecho libres? Cristo. ¿Y quién nos ha hecho libres de verdad? Cristo. Así que no abandonen esa libertad ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. La diferencia que hay con la libertad que tratamos antes, refiriéndonos al mundo, aquí en Gálatas 5:1 dice que estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No dice estate firme en la libertad. No dice estate firme en tu libertad. No dice estate firme en lo que el mundo llama libertad, pero dice estate firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Esta es la clave, estar firmes en la libertad que Cristo nos ha dado, con la que Cristo nos ha hecho libres. No solo es la libertad que uno en su libertad puede tomar decisiones por sí mismo, las que le parezca conveniente a su situación, sino es la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Esta libertad tiene un fundamento que es la gracia de Dios, porque Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, fue propiciación por nuestros pecados, nos ha justificado, nos ha santificado, nos ha limpiado, nos sigue limpiando con su preciosa sangre. Entonces, mantengámonos firmes en esa libertad y no volvamos a la esclavitud de la ley, al esfuerzo humano, al deseo de agradar a Dios, dejando de lado la administración de la gracia y la obra de Cristo, porque eso es peligroso a la vida del creyente, como vamos a ir viendo. Entonces, esta palabra libertad con que Cristo nos ha hecho libres, ¿qué significa? El término original aquí en el griego es eleutería. Si alguien se llama Eleuterio, pues viene de esta palabra eleutería, que significa libertad. Entonces, aunque no suene bien en nuestro contexto, Eleuterio tiene un buen significado. Eres libre. Si alguien se llama Eleuterio, quiero decirle que eres libre. Y si es mujer y es Eleuteria, aunque no le guste, eres libre. Entonces te vas a vivir en Grecia y todos te van a respetar. En Roma, porque el significado de los nombres no importa cómo suenen. Pero dejemos eso ahí. Eleuteria significa la libertad que uno tiene de ir por donde uno desea, siendo libres de servidumbre o esclavitud. Donde uno desea en el contexto cristiano no significa inmoralmente haciendo cualquier cosa que te guste o te plazca. No. Aquí el contexto en el que habla el apóstol Pablo es que había esclavitud y los esclavos estaban bajo el mando de su amo. Si el amo les mandaba a dormir la hora que no hay costumbre de dormir, ellos tenían que echarse y cerrar los ojos y hacerse que están durmiendo, porque el amo les mandaba. Si era hora de comer y el amo no quería que coman, los mandaba a un lado.
él comía, se llenaba, se engordaba y el esclavo no tenía derecho a comer. Y cuando dejaban de ser esclavos, vamos a ver cómo sucedía esto, entonces ya las personas podían ir siendo libres de esa esclavitud. Es en ese contexto que nos dice la palabra eleutería, que significa que vayamos por donde nos plazca siendo libres de servidumbre, porque ya no estamos más bajo esclavitud. Entonces ya vamos entendiendo bien el significado. Ahora, por el contexto de toda la enseñanza del Nuevo Testamento, la libertad implica ir tras de la voluntad de Dios para aplicarla a nuestra vida. La persona que ha sido liberada en Cristo, la persona que tiene libertad en Cristo, elige, va tras de la voluntad de Dios para aplicarla a su vida. Tiene la libertad de ir por otro lado, pero como es libertad en Cristo y esa libertad tiene un propósito, va tras de la voluntad de Dios para aplicarla a su vida, de tal manera que Dios sea agradado. De tal manera que la voluntad del Padre se haga en su vida y esta persona pueda avanzar en el propósito precioso de nuestro Dios. Entonces, en esta libertad los creyentes vamos tras la voluntad del Señor para aplicarla a nuestra vida, aceptando sus responsabilidades y además asumiendo las consecuencias también. Porque toda decisión, todo acto que nosotros hagamos tiene sus consecuencias que hay que asumirlas. Aceptamos las responsabilidades de la libertad y asumimos sus consecuencias. Si tomamos buenas decisiones en nuestra libertad de ir tras la voluntad de Dios para hacer la voluntad de Dios y aplicarla a nuestra vida, obviamente asumimos que las consecuencias van a ser buenas, van a ser de bendición, de beneficio a nuestra vida. Y si es por el otro lado, entonces también es lo opuesto. Las consecuencias no son buenas para nuestra vida. ¿Qué significa la libertad con que Cristo nos hizo libres? Aprendamos un poquito más acerca de esto. Lo primero que hay que comprender es que la combinación del nombre Cristo con el verbo libre, el que estén juntos, el nombre Cristo con este verbo de ser libres, libertad con que Cristo nos hizo libres, la combinación del nombre y el verbo destaca cuán completo y pleno es este acto que el Señor ha hecho por nosotros. No es algo apenas hecho, un poquito hecho, es un acto completo que ha sido hecho. La libertad que hemos recibido en Cristo, la libertad con que Cristo nos hizo libres, es una libertad completa. El tiempo aoristo del verbo indica que su carácter ha sido instantáneo e inclusivo. Cuando tú recibiste a Cristo, cuando tú creíste en Él, confesando que Él es el Señor, creyendo que ha resucitado, invocaste su nombre, así como recibiste la justificación, la santificación y todo el paquete de bendición, tú fuiste hecho libre también de una manera instantánea e inclusiva. Quiere decir que esta libertad la obtuviste a raíz de que fue hecha y dada de una sola vez y por todas. Lo que quiere decir que antes de ser libres en Cristo éramos esclavos, antes. Pero a raíz de la obra de Cristo, de la libertad que Cristo nos dio y de haber creído en Él y haber recibido, de una sola vez tenemos que considerarnos que ya somos libres. No estás tratando de ser libre. Cristo ya te ha hecho libre y tienes que vivir en la libertad que Cristo ya te ha hecho libre, que Cristo ya te ha dado. Esa es la diferencia. No estamos buscando ser justos por nuestras propias obras y esfuerzos. Ya somos justos. Dije que ya somos justos. Entonces podemos vivir justamente. No estamos tratando de lograr cosas que Cristo ya logró y nos dio, que hay que recibirlas por la fe, creyendo. Entonces el tiempo aoristo del término nos hizo libres significa que ya fue hecho de una sola vez por todas. Éramos esclavos, pero hoy ya no somos. Así es que si te digo, hola hermano libre, entonces no te sorprendas, ni digas que está diciendo el pastor. No, es que creo que tú y yo y todos los hijos de Dios, cuando Cristo murió y cuando hemos recibido a Él como nuestro Salvador, hemos recibido esta bendición de ser libres. ¿Cuántos se gozan porque son libres? ¿Están agradecidos a Dios por ello? Amén. Ahora, éramos esclavos y hoy ya no. En el tiempo
que vivió el apóstol Pablo y estuvo escribiendo esta epístola, había una práctica, una forma especial en que los esclavos griegos podían conseguir su libertad. ¿Cómo lo hacía? Consistían en que el esclavo de todas maneras recibía por su trabajo algo de dinero, de recompensa, no como debiera ser, pero sí todos podían recibir algo de dinero. Iban ahorrándolo y poco a poco, durante muchos años, juntaban algo de dinero y se iban al templo para depositarlo en el templo de algún dios, puede ser Apolos o el dios Esculapio, y ese dinero que podían ganar lo llevaban y lo depositaban ahí en el templo. Tras de mucho esfuerzo ya lograban reunir el importe completo de su compra, lo que el amo había estipulado para que el esclavo sea vendido, porque en el trato de los esclavos había que una persona podía comprar y vender esclavos. Entonces los esclavos juntaban dinerito, lo llevaban a un templo, sea de Apolos, de Esculapio, y cuando ya juntaban el precio que el amo había estipulado, entonces esta persona desde ese momento era comprada, porque ya había pagado el precio de su libertad. Desde ese momento el esclavo pasaba a ser propiedad del dios del templo. Si el templo era de Esculapio, ya Esculapio se volvía en su dueño. Si era Apolo, Zeus, cualquier otro dios, él se volvía propiedad de ese dios. Así los esclavos obtenían su libertad del amo natural para volverse esclavos de un dios. Y a muchos les parecía que eso es mejor. Por supuesto, este Dios del que hablo es un falso Dios, un ídolo, y está dentro de los millones de dioses que hay en el mundo, que Pablo dice que los ídolos nada son. Solo hay un solo Dios, bueno y verdadero. Un Dios que es omnipotente, omnisciente, es el Dios de nuestra salvación. Pero así era como esta gente se volvía propiedad de Dios. Ahora, en lo que refiere a nosotros, vemos que el apóstol Pablo varias veces usa la expresión doulos Cristo, esclavo de Cristo, refiriéndose a sí mismo y también en relación a otros cristianos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo con esta expresión doulos Cristo, que significa esclavo de Cristo? Él está diciendo que junto con los demás creyentes hemos sido comprados por Cristo y hemos pasado a ser propiedad del Señor. Cristo pagó por nuestra redención. Con su preciosa sangre nos compró. Entonces hoy somos propiedad de Dios. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos propiedad de Dios porque Él nos compró. Alguien dijo que por doble partida nosotros le pertenecemos a Dios, por creación y por redención. Porque Dios creó al hombre, pero Dios redimió al hombre y nosotros somos de los redimidos, pero hemos sido comprados. Y entonces antes éramos esclavos del mundo, del diablo, de la muerte, del pecado. Hoy somos propiedad de Dios y somos en un sentido esclavos de Jesucristo. Hemos determinado creer en el Señor, darle nuestra vida, usar nuestra libertad para ir tras la voluntad de Dios, aplicarla a nuestra vida y cumplir su propósito. Eso es la libertad en Cristo Jesús. Eso es ser libres en Cristo Jesús. Tomar la decisión de ir tras de la voluntad de Dios para aplicarla a nuestra vida. Ahora, obviamente, Pablo, por esta enseñanza que él estaba trayendo, ganó muchos, pero muchos detractores. Entonces, como él hablaba de la gracia y no de la ley, él hablaba de que la gracia tiene que ser el fundamento para una vida cristiana sólida, para una vida cristiana que agrade a Dios. Y entonces había muchos detractores, precisamente los que creían que la ley era la forma que Dios quería que la gente actúe y que pueda vivir para agradarle a Él. Y ahí estaban los maestros que judaizaban. Y Pablo tenía muchos detractores que decían que la gracia y la libertad es peligrosa, es igual que en este tiempo. Cuando no se entiende la gracia, la gente piensa, oh no, la gracia es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque la gente hace lo que le da la gana ahora. Pero la gracia no enseña eso, ni la gracia tiene ese propósito. Cuando se malentiende la gracia, entonces la gente puede pensar de la manera que acabo de mencionar.
Los enemigos de Pablo decían, si los cristianos no tienen ley, van a vivir en perversidad y necesitamos la ley para controlarlos. Esa era su idea, que se necesita ley para controlar. Pero ese no es el modo de Dios. Por eso Pablo escribe lo que vamos a ir viendo. No es el modo de Dios. La gracia y no la ley es lo mejor que hay en el mundo para enseñar y controlar, si quieres llamarlo así, nuestra vida para obediencia a Dios. Es el método, es la forma, es la voluntad de Dios. ¿Cómo tú puedes vivir para Dios? En base a la gracia que te ha sido dada en Cristo. Pero tienes que usar lo que significa eso, lo que Dios te ha dado. Te ha dado un poder del Espíritu Santo, que es un poder que levantó a Cristo entre los muertos. Él habita en ti. Su persona es un tremendo recurso y una tremenda bendición. El Espíritu Santo en nosotros para vivir la clase de vida, teniendo como fundamento la gracia para poder agradar a Dios. Ya no eres tú, es el Espíritu en ti, el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Pero hay que usarlo. El problema es que los cristianos saben de la gracia, pero no suelen usar los recursos de la gracia. Y hay que usarlos, hay que aplicarlos. La palabra, el Espíritu, la oración, ser llenos del Espíritu Santo. Eso, iglesia, nos ayuda en gracia a vivir una vida agradable al Señor. Pablo le escribía a Tito para darle un poco la dirección y la enseñanza también acerca de este asunto, diciéndole, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, la gracia nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Quién es la maestra que nos enseña a renunciar a la impiedad? Nos enseña a caminar en libertad de una manera correcta, eligiendo ir tras la voluntad de Dios. ¿Quién es la maestra que nos enseña? Pablo dice, es la gracia. La gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo tú puedes vivir sobria, justa y piadosamente agradando al Señor? Por medio de la gracia y usando los recursos de la gracia. Tomándolos, aplicándolos a tu vida. El resultado va a venir porque Dios es fiel y esa es la forma de nuestro Dios. Entonces Pablo nos amonesta a la iglesia y está amonestando directamente a la iglesia de Gálatas, diciéndoles que estén firmes en la libertad cristiana, porque si el creyente vuelve al legalismo, corre el riesgo de enredarse y otra vez volver a la esclavitud de la ley. Y por una sola cosita que sus maestros judaizantes proclamaban que era la circuncisión, por una sola cosita de querer cumplir la ley en esto, se hacían pues culpables de todo. O se hacían participantes para tener que cumplir toda la ley, lo cual es totalmente imposible. Era una cosita, la circuncisión, como vamos a ir viendo aquí en la palabra. Dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si se circuncidan, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. O sea que si una cosita ustedes entran a hacer bajo la ley, ya tienen que hacerlo todo. Es todo o es nada. Pero no es hacer una cosita y pensar que así ya agradan a Dios. Entonces Pablo les habla claramente. Yo les digo que si se circuncidan, de nada les aprovecha Cristo. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado ¿a qué? A guardar toda la ley. Verso 4 dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu, gloria a Dios por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe es lo que vale. Nuestra fe en Dios, nuestra fe en Cristo, nuestra fe en el amor de Dios. Y luego que tenemos el amor de Dios y creemos en el amor de Dios, capacitados somos para poder también fluir en el amor que ya fue derramado en nuestros corazones. Porque vamos a ver que el vivir en la libertad de una manera correcta está movido por lo que es el amor. Si tú eres una persona que conoce el amor de Dios,
amas a Dios y por causa de que su amor está en ti, amas a los hermanos, te aseguro, vas a poder usar bien la libertad. Porque actúas en amor, no en egoísmo, no buscando lo tuyo propio, sino el bien del otro, por amor. Y eso es lo que el apóstol Pablo enseña. Entonces aquí la circuncisión sabemos que era el sello del pacto antiguo y por eso Pablo les advierte a los Gálatas que si retroceden al antiguo pacto se van a privar de las bendiciones que Cristo compró para ellos. Jesucristo no puede satisfacer al pecador que rechaza la gracia y está confiando en la ley para su salvación. Pero tampoco Cristo puede satisfacer al santo, al cristiano, que ya siendo cristiano trata de vivir bajo la ley en vez de vivir por la gracia. El verso 4 dice, de Cristo os desligasteis. Este término es interesante. No supe el significado hasta que estudiando lo descubrí. Realmente es muy bueno. El término desligar para nosotros tiene una connotación de solamente de separación. Estás pegado, te separas, te desligas. Estás ligado, te desligas. Pero el término original aquí es la palabra catargeo, que significa, interesante, quedarse completamente inmóvil, inutilizar, invalidar. La persona que deja de lado a Cristo por tratar de cumplir la ley, ¿saben lo que está haciendo? Está quedándose completamente inmóvil. No va a poder avanzar en el plan de Dios y a la medida de Dios. Podrá avanzar respecto a sí mismo, a su cerebro, a lo que otros dicen, pero no a la voluntad de Dios, porque dice que los que se desligan de Cristo, ¿qué pasa? Se justifican por la ley y han caído de la gracia, y la gracia está ligada a Jesucristo. Él es la gracia de Dios para nosotros. Entonces, aquel que se desliga de la gracia está, ¿qué haciendo? Quedándose completamente inmóvil, inutilizado, invalidando lo que Cristo ha hecho y ha ganado para sí, eligiendo su propio camino, su propia justicia, y no la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ese término de desligarse es sumamente importante. Recuerde, es quedarse inmóvil, paralizado, no avanzar, no seguir adelante en el plan de Dios conforme a Dios y a su plan. Uno puede avanzar a su manera, como decían en mi tierra, shalga, shalga, a la chacra, avanza como puedes, pero hay que avanzar conforme a la voluntad de Dios. Y eso solamente se puede con la gracia. Los que se desligan de Cristo, dice, de la gracia habéis caído. Ahora este término caer también, ¿qué implica aquí? Este término original, caer en el original, significa ser sacado del curso de vida que Dios diseñó para sus hijos. Ser sacado del curso de vida que Dios diseñó para sus hijos. Otra vez lo repito. Caer significa ser sacado del curso de vida que Dios diseñó para sus hijos. El que se desliga de Cristo es sacado del curso de vida que Dios señaló para sus hijos. Sigues tu propio curso. No sigues el curso que Dios diseñó para tu vida. El que se desliga de Cristo, de la gracia, ha caído. Se ha salido del curso que Dios diseñó para su vida. También significa fallar, significa perder. El que cae de la gracia, el que deja a Cristo, está fallando, está perdiendo. Además de haber sido sacado del curso de vida que Dios diseñó para él. Aquí cuando habla de la gracia caído, no está hablando de perder la salvación, no ese es el contexto. Pablo no escribe a personas que han perdido la salvación, sino a santos, a creyentes que han salido de la esfera de la gracia y están entrando en la agobiante esfera de la ley. Entonces, ¿cuál es la verdadera libertad en Cristo, iglesia? No estar esclavos de la ley y disfrutar, apreciar y vivir bajo la gracia de Dios. Esa es la libertad en Cristo. Y todo esto, en el contexto general, para nosotros significa ser libres de condenación, ser libres de pecado, ser libres de la muerte, ser libres de las maldiciones. Todo tiene ese significado a causa de Cristo y de su sangre preciosa
derramada en el Calvario. Significa que hemos sido limpiados, justificados, santificados, redimidos por la preciosa sangre del Cordero. Entonces, esta es la verdadera libertad en Cristo. ¿Qué les pasó? Dice el apóstol Pablo. Ustedes estaban viniendo bien. ¿Qué les estorbó para obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Esto es interesante. Pablo les está diciendo que si hay gente que les está persuadiendo de que vuelvan a la ley, esa persuasión no procede de aquel que os llama. Porque Dios, si dio a Cristo para que por gracia seamos salvos, Dios no te va a persuadir por la ley, pues, para que tú te salves. Máximo te da entendimiento de que no puedes cumplir la ley y que la ley te tiene que llevar a Cristo. Pero Dios no te va a persuadir para que por la ley te salves y por la ley vivas para agradarle. Porque Él estableció la gracia por medio de Cristo. Y solo en gracia podemos realmente agradarle al Señor. Así es que nadie piense que si aparece una persona diciéndole que sea bueno, que cumpla para que Dios le bendiga, que haga esto y lo otro en sus esfuerzos humanos, que Dios le está hablando. Porque a veces aparece gente que dice Dios me ha dicho y te trae cosas de la ley para meterte en tu vida, temor, y de repente su intención es buena, pero recuerda que esta persuasión no procede de aquel que nos llama. Porque si Dios nos va a persuadir, es por medio de su gracia en Cristo Jesús. Amén, iglesia. ¿Lo pueden entender o no? Gloria a Dios. Ahora, vamos al verso 13 y 14 para, como dijo tu hermano William el día miércoles. Ya vamos a terminar, ¿no? Estamos llegando al final. Bueno, si no han venido, se han perdido la revelación. Verso 13 y 14 de Gálatas 5 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, a la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, del verso 1. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Acá está lo que muchos queríamos oír. Que pero en la libertad uno puede hacer lo que quiere. No, un ratito. Alto a eso. Aquí Pablo dice, no usen la libertad como ocasión para la carne. Eres libre, pero la libertad en Cristo no es para la carne. No es para hacer lo que sientes, lo que te gusta, lo que te parece. Es para seguir la voluntad de Dios, aplicarla a nuestra vida y agradarle al Señor. ¿Tienes libertad? Sí. ¿Somos libres? Sí. Redimidos, santificados, todo eso. Libertados en Cristo de una sola vez. Para siempre, pero esa libertad no tenemos el derecho de usarla como ocasión para la carne, sino más bien dice servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que ¿cuál es la enseñanza completa del asunto? Somos libres con la libertad que Cristo nos ha dado, pero no tenemos el derecho de usar la libertad como ocasión para la carne. ¿Por qué? Porque eso es salir del propósito de la libertad en Cristo. La libertad sin Cristo, bueno, hace todo lo que quiere, pero la libertad en Cristo tiene un propósito: agradar a Dios, ir creciendo en la obediencia a Dios, ir avanzando en nuestra vida espiritual y no tomando la libertad como ocasión para la carne, sino más bien para servirnos por amor, dice, los unos a los otros. O sea, cuando actúas en amor, usas bien la libertad. ¿Cuál es el eje que controla bien tu libertad? El amor. Porque cuando tú amas de verdad con el amor de Dios genuino, entonces tus motivaciones son correctas. Y lo que hagas por una persona y le digas por amor va a ser hecho bien, con buena motivación, por amor como dice aquí, y entonces estás usando bien la libertad que Dios te ha dado. Tú la usas bien y es de bendición para la persona a quien tú le puedas ministrar. El amor es el que va a ser el eje de control de nuestra libertad. Tenemos que ser motivados siempre, iglesia, por el amor de Dios, para que nuestra libertad esté fluyendo dentro del plan de Dios. Amor a Dios, amor a nuestros hermanos
El amor tiene que ser el eje y entonces no vamos a caer en lo que es el peligro de no saber usar la libertad, que se llama libertinaje. No queremos caer en el libertinaje, no queremos ir al libertinaje, queremos quedarnos en la libertad que Cristo nos ha dado. Pero esta libertad es controlada por el amor. Entonces, si tú amas, entiendes el amor de Dios, le respondes con amor a Dios, amas a tus hermanos, tú puedes vivir la verdadera libertad que Cristo te ha dado, iglesia. Estoy mencionando esa palabra libertinaje y esto no es otra cosa que el uso y abuso de la libertad. Libertinaje es andar sin freno. No, la libertad que Dios nos ha dado no es para eso. Libertinaje es la libertad llevada al extremo, la búsqueda de la satisfacción individual, sin considerar las consecuencias para uno mismo y para los demás. Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a vivir en la libertad que Cristo nos dio, que quiere decir que vamos buscando su voluntad y aplicándola a nuestra vida para su gloria, para agradarle a Él. La libertad cristiana se autolimita, se restringe a sí misma, es controlada por el amor. Una libertad no restringida es licencia para hacer lo que uno quiere, pero una libertad mal restringida es legalismo. La libertad es restringida inteligentemente cuando actuamos por amor. Voy a repetir esto si no entendiste bien. Una libertad no restringida es licencia para que hagas lo que quieres. Pero también existe una libertad mal restringida, esto es legalismo. Ahora yo les voy a dar un ejemplo y aquí nos damos cuenta bien de esto. Si yo hago lo que quiero, lo que siento, lo que me parece, esta es una libertad no restringida. Pero si yo hago las cosas legalistamente para que Dios no me condene, para que Dios no me castigue, para que Dios, o sea, una mala motivación, entonces eso es una libertad que es mal restringida. ¿Se dan cuenta la diferencia? Una libertad no restringida es licencia para hacer lo que uno le da la gana, diríamos así. Pero la libertad mal restringida es legalismo. Yo tengo que restringir mi libertad porque amo a Dios, porque Él me amó primero y porque yo le respondo con amor a Dios. Entonces determino restringir esa libertad. Es como en la crianza de los hijos. ¿Cuántos saben que el amor hace bien a los hijos? ¿Sí? Los que somos papás, amamos a nuestros hijos. ¿Procuramos su bien o su mal? Su bien, perfecto. El amor hace bien a nuestros hijos. La mamá lo cuida, lo amamanta, el papá trabaja, se puede esforzar en esto, trae la provisión, también le da corrección. Pero ese amor que cuida, ese amor que amamanta, también es un amor que corrige. Entonces la mamá que amamanta, en este sentido cuida de su hijo, pero es una mamá que también por amor corrige a su hijo para que su hijo no haga cosas que van en contra de sí mismo. Por ejemplo, para que no meta la manito en el agua hirviendo, no meta el clavito dentro del tomacorriente. Así, ejemplos sencillitos que a veces se dan en nuestro contexto de ver crecer a nuestros hijos. Cuando están aprendiendo a caminar y están por ahí buscando cositas, hallan un clavito, o te olvidas de dejar la tetera en su sitio, lo dejaste por ahí en una zona baja y de repente ahí, pero se les enseña a los hijos que no hagan eso. Entonces el amor que hace, el amor va a restringir, pero es por eso precisamente, por amor corrige, porque quiere hacer el bien. Entonces en la libertad no nos olvidemos que es el amor el eje que va a controlar que nuestra libertad se mantenga dentro de la voluntad de Dios. Y el apóstol Pedro estuvo en acuerdo con el apóstol Pablo porque él escribió también acerca de esto. En 1 Pedro 2 del 15 al 17 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar a la ignorancia de los hombres insensatos. Ahora Pedro dice, como libres, porque él está de acuerdo con que hemos sido hechos libres en Cristo, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos otra vez. O sea, el ser libres
Y usar bien la libertad tiene que ver con amar a nuestros hermanos, temer a Dios y también, como mencioné, honrar al Rey. Entonces, iglesia, somos llamados a vivir en la libertad que Cristo nos ha dado y a usar la libertad dentro del contexto del amor. Nosotros tenemos que ir tras la voluntad de Dios para aplicarla a nuestra vida. Así debemos vivir nuestra libertad y proclamar que somos libres, realmente somos hijos de Dios, somos siervos de Dios, amamos a nuestros hermanos. Nuestra libertad tiene que moverse en ese ámbito y eso es agradable a Dios. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la ley de la esclavitud. Terminamos. El mundo tiene su forma de conceptuar y vivir la libertad. En nombre de ella viven y hacen lo que sienten, lo que quieren, lo que les parece. Su libertad los tiene atrapados. Los creyentes disfrutamos de la más alta libertad, que es la espiritual, libertad de la muerte, del pecado, de la maldición, todo por la gracia de Dios. Tenemos la libertad con que Cristo nos hizo libres y dependemos no de nosotros mismos, sino de la gracia de Dios, del poder del Espíritu Santo. No damos lugar al legalismo, pero también entendemos que hay que usar la libertad no como ocasión para la carne, sino para hacer la voluntad de Dios. Y nuestra libertad va a ser controlada y restringida por el amor. Así es que si tú amas a Dios,